¿Alguna vez sentiste que por más que quieres avanzar, algo dentro de ti te sigue atando al ayer? Es como si estuvieras tratando de caminar hacia el futuro con una cadena amarrada al pasado. Hay errores que aún pesan, recuerdos que siguen doliendo, personas que ya no están o decisiones que desearías no haber tomado. Pero déjame decirte algo con total claridad. Dios no te diseñó para vivir prisionero del pasado. Él te llama a una vida nueva, y sí, eso incluye soltar, sanar y avanzar. Antes de seguir, si este mensaje está tocando tu corazón, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu like. Aquí hablamos sin filtros sobre la fe, la vida y el poder transformador de Dios. Y si ya lo hiciste, sigamos. Una de las verdades más liberadoras que encontramos en la palabra es que Dios no te define por tu pasado. En 2 Corintios 5:17, se nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este versículo no es una metáfora bonita, es una declaración espiritual y real de lo que Dios quiere hacer contigo. Pero para vivir esa realidad, tienes que tomar una decisión, soltar aquello que te ata. Muchos creen que avanzar con Dios es simplemente olvidar lo que pasó. Pero la verdad es que no se trata solo de olvidar, sino de sanar. El pasado no se borra mágicamente, pero sí se redime. Hay heridas que aún sangran porque nunca fueron entregadas al Señor. El primer paso para dejar atrás el pasado no es ignorarlo, sino llevarlo a los pies de Cristo. Decirle, Dios, esto me duele, esto me avergüenza, esto me ata, pero hoy decido entregártelo. Porque lo que no se entrega, nos domina. Y lo que se entrega, Dios lo transforma. Hay 3 tipos de pasado que muchas personas cargan sin darse cuenta. El primero es el pasado de culpa, por errores cometidos. El segundo es el pasado de dolor, por heridas causadas por otros. Y el tercero es el pasado de nostalgia, donde idealizamos momentos que ya no volverán y nos negamos a avanzar porque creemos que lo mejor ya pasó. Cada uno de estos pasados tiene una cadena distinta, pero el mismo efecto, nos paraliza. Para dejar atrás la culpa, necesitas recibir el perdón de Dios. Y aquí es donde muchos fallan, porque creen que el perdón de Dios se gana, cuando en realidad se recibe por gracia. 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. No dice que tienes que pagarlo, ni que debes demostrar que lo mereces. Solo tienes que confesarlo, y creer que Dios es más grande que tu peor error. Pero si lo que arrastras es el dolor que alguien más te causó, entonces el paso que Dios te pide es el perdón. Y ojo, perdonar no es justificar lo que pasó, ni hacer como si nada hubiera sucedido. Perdonar es soltar ese dolor, y dejar que Dios sea el juez. Romanos 12:19 nos dice, no os venguéis vosotros mismos, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El perdón no libera al que te hirió, te libera a ti. Es un acto de obediencia y sanidad. Ahora, si lo que te impide avanzar es esa sensación de que el pasado fue mejor, que esos días ya no volverán y que ahora todo es más difícil, necesitas dejar de mirar hacia atrás como la esposa de Lot. En Génesis 19:26, ella miró hacia atrás y quedó convertida en estatua de sal. ¿Por qué? Porque el que vive mirando el pasado, se queda estancado. La nostalgia puede parecer inofensiva, pero si no la controlas, te roba el presente y te impide ver el futuro que Dios tiene para ti. Avanzar con Dios requiere visión. Y la visión no es lo que ves con los ojos, sino lo que crees en el corazón. Filipenses 3:13-14 lo resume así.
olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Pablo lo dijo con firmeza, olvidando. No porque borre su pasado, sino porque eligió no vivir definido por él. Quizás tu historia está marcada por caídas, fracasos, rechazos, traumas o decisiones que quisieras cambiar. Pero escúchame bien, eso no determina tu destino. En Dios, siempre hay una nueva página por escribir. El enemigo quiere que creas que es tarde, que ya no hay más oportunidades, que tu vida quedó atrapada en esa etapa oscura. Pero Dios dice, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Isaías 43 horas y 19 minutos. Y aquí entra algo clave. Tu identidad no está en tu pasado, sino en Cristo. Cuando recibes a Jesús, tu historia cambia de raíz. Ya no eres el que falló, la que fue herida, el que perdió, sino hijo de Dios, amado, perdonado y con propósito. Avanzar con Dios es abrazar esa nueva identidad y empezar a caminar como quien ya fue liberado, no como quien está esperando serlo. Otra barrera que impide dejar el pasado es el temor al cambio. A veces nos aferramos a lo viejo, no porque sea bueno, sino porque es lo conocido. Nos da miedo salir de esa zona, aunque esté rota, simplemente porque no sabemos cómo será el futuro. Pero Hebreos 11:8 nos recuerda que Abraham obedeció a Dios sin saber a dónde iba. La fe no necesita certezas del camino, solo confianza en quien guía. Avanzar con Dios significa también renovar tu mente. No basta con orar, hay que dejar que la palabra de Dios reeduque tu forma de pensar. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque mientras pienses igual que ayer, seguirás viviendo como ayer. Tu futuro comienza cuando dejas que Dios moldee tus pensamientos según su verdad, no según tus experiencias pasadas. También es importante rodearte de personas que caminen en la misma dirección que tú. A veces el pasado está tan presente porque seguimos alimentándolo con relaciones, conversaciones o ambientes que nos recuerdan constantemente lo que fuimos. Si quieres avanzar con Dios, necesitas rodearte de personas que también estén avanzando. Y finalmente, no esperes sentirte listo. El pasado se suelta en fe, no en emoción. Quizás hoy no te sientas fuerte, quizás aún hay cosas que duelen, pero si das el paso, si decides caminar con Dios, Él te fortalecerá en el proceso. No necesitas tener todo resuelto para comenzar, necesitas comenzar para que Él lo resuelva contigo. Avanzar con Dios no es simplemente caminar hacia adelante, es una transformación interna. No es olvidar por olvidar, ni fingir que no pasó nada. Es aceptar lo que fue, pero negarse a vivir esclavizado por eso. Es decir con firmeza, mi historia no termina donde empezó el dolor. Cuando tomas la decisión de soltar el pasado, no estás huyendo. Estás confiando en que Dios puede hacer algo nuevo con lo que otros pensaron que era irrecuperable. Muchos de los que están viendo este video llevan años arrastrando cargas que no les corresponden, culpas que ya fueron perdonadas, heridas que Dios ya sanó, errores que Él ya sepultó. Pero siguen volviendo a ellos, como si en ese dolor todavía hubiese algo que debieran pagar. Y eso no es fe, es esclavitud emocional. Y Cristo no murió para que vivas atado a lo que fuiste, sino para que vivas libre en lo que Él te hizo ser. Mira lo que dice Filipenses 3, 13-14, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Pablo no habla desde un lugar cómodo. Él tenía un pasado del cual avergonzarse, fue perseguidor de cristianos, violento, orgulloso. Pero cuando Jesús lo encontró,
todo cambió. ¿Y qué hizo Pablo? No se quedó estancado en su culpa. Se extendió hacia el propósito. Y esa es la clave. No podés abrazar lo nuevo de Dios si seguís con las manos ocupadas en lo viejo. Jesús no vino a señalar tu pasado, vino a redimirlo. No vino a recordarte tus errores, sino a darte una nueva identidad. Por eso, cuando te encontrás con Cristo, tu pasado ya no es una condena, sino un testimonio de lo que Dios puede hacer. Ese divorcio, esa traición, ese pecado, esa caída, pueden ser el terreno donde Él siembre una nueva historia. Pero tenés que tomar una decisión. ¿Vas a seguir definiéndote por lo que viviste o por lo que Dios dice de vos? Porque tu identidad no está en tus errores, ni en tus fracasos, ni en lo que otros dijeron de vos. Está en lo que Dios declaró desde la cruz: consumado es. Eso significa que ya no tenés que seguir pagando una deuda que fue saldada. Quizás alguien te falló, te lastimó, te traicionó, y esa herida aún arde. O quizás fuiste vos el que se equivocó y no podés perdonarte. Escúchame bien, el perdón de Dios es más grande que tu culpa. Su misericordia es nueva cada mañana, no para que la ignores, sino para que la abraces. Y cuando dejas que esa misericordia penetre tu corazón, entonces podés sanar, soltar y avanzar. No te estoy hablando desde una teoría. Hay muchos que hemos tenido que mirar a la cara a nuestro pasado, con lágrimas en los ojos, y decir: ya no me vas a gobernar más. Es difícil. Es un proceso. A veces duele más soltar que quedarse. Pero también es ahí donde Dios empieza a hacer lo imposible. Donde empieza a restaurar. Donde empieza a sacar belleza de las cenizas. Isaías 43, 18-19 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Esa es la promesa de Dios, cosa nueva. Pero fíjate, primero te pide que dejes de recordar lo viejo. ¿Por qué? Porque la nostalgia del pasado te impide ver los milagros del presente. Dios está obrando ahora, pero no vas a poder verlo si seguís mirando atrás. Hay personas que no avanzan porque están esperando una disculpa que nunca llegó. Una validación que nunca recibieron. Un cierre que nunca apareció. Pero déjame decirte algo con amor: no necesitas esa disculpa para sanar, necesitas a Dios. No necesitas que el otro lo reconozca para avanzar, necesitas creer que el plan de Dios no depende del arrepentimiento de otros, sino de tu decisión de confiar en Él. Y si te cuesta soltar porque tenés miedo a lo que viene, recordá esto: Dios ya está en tu futuro. Él no te llama a saltar al vacío. Te llama a caminar sobre aguas, sí, pero con sus ojos puestos en vos. Él no te está pidiendo que borres el pasado, sino que dejes de vivir en él. Que lo entregues. Que se lo confíes. Que le digas: Señor, esto fue mi historia, pero ahora quiero que vos escribas el resto. No sigas atado a lo que perdiste. Porque si Dios permitió que lo dejaras atrás, es porque adelante hay algo mejor. Y no me refiero a cosas materiales, sino a paz, identidad, propósito, comunión con Él. No sabes lo que Dios puede hacer con alguien que se rinde por completo. Con alguien que se quiebra delante de su presencia y dice: ya no quiero arrastrar más esta culpa. Ya no quiero seguir atado al ayer. Quiero vivir el hoy contigo. Y si hoy estás sintiendo eso, no lo ignores. Dios te está hablando. Te está llamando a cerrar ciclos. A dejar tumbas atrás. A soltar las cadenas que ya fueron rotas. A perdonar, aunque no lo entiendas. A perdonarte, aunque no te sientas digno. A confiar, aunque no veas claro. Porque Él ya preparó el camino. Solo quiere que lo sigas.
Y si este mensaje tocó tu corazón, si sentís que es para vos, no lo guardes. Compartilo con alguien que también necesita soltar. Porque cuando Dios sana a uno, muchas veces lo hace para que sane a otros. Esto no es solo para vos, es para tu familia, para tus amigos, para los que aún no conocen la libertad que hay en Cristo. Suscríbete al canal El Evangelio sin filtros, activa la campanita, y deja tu like si este mensaje te habló. Pero más allá de eso, viví lo que acabas de escuchar. No lo dejes en palabras. Hacelo oración. Hacelo decisión. Hacelo camino. Porque con Dios, no hay pasado demasiado roto, ni historia demasiado manchada, que Él no pueda transformar en una nueva creación. Y nunca lo olvides. Tu pasado puede explicar por qué sos como sos, pero no tiene derecho a decir quién vas a ser. Solo Dios tiene la última palabra. Y si estás en Cristo, esa palabra es nuevo comienzo.